mañana. Y señores, ¿cuántos casos en República Dominicana, verdad? Que a veces decimos, concho, pero se estará haciendo justicia porque vemos que continúan como deliberadamente pasando las mismas cosas. Uno de los casos más recientes y que puso a la población en vilo fue el del asesinato, la muerte del pequeño niño de 9 años en Santiago de los Caballeros, Gioser Félix. ¿Cuál podrían ser las posibles sentencias a los implicados en este caso? Bueno, hoy contamos con un especialista aquí en el programa y se trata del licenciado en Derecho, nuestro abogado aquí, pues Domingo Ramírez. Muy buenos días, Domingo, y sea bienvenido a Activando. Gracias por la invitación a este gentil programa. Primero, darle la bienvenida, que yo no hace un tiempo que no la había visto en términos personales, a la Beba Roja, que la he admirado desde que estaba en Bienvenido. Tan hermoso. Que, te lo dije en privado, bienvenida, ¿verdad? Y que este país te sea de tu nueva casa, como de hecho lo ha sido, ¿verdad? Lo ha sido, lo agradezco y recibo tus palabras muy, pero muy honrada. Para mí un privilegio real y absoluto estar en República Dominicana y contar con tanto cariño porque la nobleza de este pueblo es inmensa y para mí representa algo invaluable, así que agradezco tus palabras, Domingo. Y ahora sí, entrando en materia, en lo que es tu expertise como abogado, este tema que ha sido bastante sensible para la población dominicana, sí, que nos ha tocado una fibra que tenemos allí, como bien puntualizó mi compañera Gabriela, claro, son muchos los hechos que hemos tenido en estos últimos tiempos que nos llaman a reflexión, pero sobre todo en materia de derecho, pensar esta medida de coerción, la vista de medida de coerción para estos 6 implicados en este hecho en donde lastimosamente pierde la vida este menor de 9 años de edad, justo cuando regresaba a República Dominicana, cuando se iba a encontrar con su familia en suelo dominicano. Llama mucho la atención porque el Ministerio Público está calificando a nivel jurídico de manera provisional estos delitos como asociación de malhechores, tentativa de robo y asesinato. En torno a esto, Domingo, ¿qué podríamos esperar nosotros? Y sobre todo entendiendo que la medida de coerción, esta vista va a ser para este jueves. ¿Qué podemos esperar de este caso y con estos 6 implicados? Bueno, primero, hay 2 hechos muy lamentables que han ocurrido en Santiago en los últimos 2 meses. El primero fue en el mes de febrero, con el carnaval. Aquel niño, sí, correcto, que estaba en un espacio y vino la policía y producto de un disparo que soltó el alma de un agente policial, murió. Y ahora este hecho. Aquel hecho fue probablemente un homicidio involuntario, lo que pasó con el niño de febrero. Pero lo que pasó con este niño es todo lo contrario. Aquí hay un homicidio voluntario. Ese homicidio voluntario se puede convertir entonces en agravado. Okay. ¿Por qué agravado? Bueno, porque hay acechanza, hay premeditación y entonces cae en la categoría de asesinato. Si es asesinato, entonces estaríamos hablando de una pena de 30 años, en virtud de lo que establece el Código Penal en el artículo 302 y 304. Pero cuando hay tantas personas involucradas, se le da, por supuesto, un diferente trato a cada uno con la justicia. Claro. O sea, dependiendo qué tipo pues, de coordinación o planificación haya tenido dentro de este terrible hecho, pues así mismo será juzgado. ¿Cómo se va dividiendo más o menos la justicia con cada uno de los casos de los implicados? Aquí hay asociación de malhechores, okay, 265 y 266 del Código Penal. Y entonces esta componenda, esta asociación que se ha armado, obviamente tiene también un grado de complicidad. Como hay complicidad, el que disparó, esa persona va a tener 30 años asegurado. Correcto. Ahí disparó. Hablamos, Domingo, ya de autorías materiales y autorías intelectuales. Vamos a establecer... Lo que pasa es que el Código Penal no habla de autoría intelectual. El Código Penal habla de complicidad. Exacto. Inmediatamente la complicidad, cuando tú participas en un hecho como cómplice, la pena es inferior al que comete el hecho en primera fase, es decir, al que disparó. El que disparó, si se le comprueba que lo hizo de manera premeditada y con acechanza y demás, que es lo que establece el 297 y 298 del Código Penal, pues entonces hay asesinato. Ese asesinato es de 30 años, en virtud de lo que establece el artículo 66 de la Ley de Armas,
la ley de armas de la República Dominicana, la 631-16, entonces estaríamos hablando hasta de 40 años si el arma es ilegal. Okay. Siempre y cuando el arma sea ilegal, pues entonces va a subir la pena. Porque recordemos que esa parte de la ley habla del robo y cuando muere una persona. Es decir, si tú vas a robar con un arma ilegal y esa arma tú no la tienes registrada por vía de consecuencias ilegales, entonces, y la persona muere, producto del robo que se ha cometido, lo que tú le infringiste, entonces se le adicionan 10 años más con relación a lo que establece el Código Penal de la República Dominicana. Perfectamente. Ahora bien, yendo a esta vista de medida de coerción que se aplazó para este jueves. Próximo jueves. Ajá. Hay dos de los implicados que, según se dijo este lunes, no tenían defensa. ¿Cómo es eso posible cuando ya llegas a una audiencia, a una vista de medida de coerción, que 6 de los implicados, 2 de ellos, no tengan una defensa y precisamente por ello se tenga que postergar esta vista de medida de coerción? Bueno, ahí lo que ocurre es, lógicamente, el derecho a la defensa es un derecho constitucional, es parte del debido proceso establecido en la Constitución de la República en el artículo 69. Entonces tú tienes derecho a una defensa, no importa que sea privada o pública. Por eso tenemos la Defensoría Pública. Si el ofendido, es decir, si el que ofendió a la persona, si el que está siendo implicado en el hecho, imputado de un hecho tan grave como la muerte de una persona, no tiene defensa privada, pues entonces el Estado tiene que proporcionarle una. Y obviamente el juez tiene que aplazar la vista, en este caso es una vista sobre medida de coerción, no es una audiencia, la gente está confundida. Y lo que emana de ese tribunal que viene siendo un juzgado de instrucción, pero que se convierte en un juzgado de atención permanente. Atención permanente porque tiene que atender permanentemente los casos que son propios de su competencia, en este caso es una medida de coerción. Entonces, exacto. Entonces esa medida de coerción, si la persona no tiene abogado, pues lógicamente el juez no puede conocer el proceso porque estaría violando el sagrado derecho a la defensa. Normalmente, ¿no están los defensores públicos allí mismo? No. ¿Cómo? Porque yo he presenciado vistas de medida de coerción en donde no tiene defensa, vamos a buscarle una, y allí mismo lo resuelven. Lo que pasa es que en el Palacio de Justicia. Lo que pasa es que este es un caso muy sui generis, es un caso muy especial. Es por eso. Y además hay una magnitud importante de implicados, son 6, y el juez obviamente no puede conocer. Supongamos que no esté disponible el defensor público, pues lógicamente el juez tiene que garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de ese imputado. No importa lo que haya cometido, no importa la atrocidad que haya Según cometido. usted viendo el caso y los datos que se saben hasta el momento, ¿ya hay muchas cosas claras o de qué tiempo podríamos estar hablando cuando nos podemos referir específicamente en este caso a una medida de coerción? Todo lo que ha hecho el Ministerio Público hasta ahora es preliminar. Okay. Por eso ustedes ven que la calificación jurídica que le da el Ministerio Público a la solicitud de medida de coerción es provisional. Claro. ¿Por qué? Porque luego se va a determinar con la investigación que se haga cuáles son los roles de cada uno de esos imputados. Son 6. Y lamentablemente, desde el punto de vista de la juventud, yo quiero decir que no pasan de 25 años. Qué lástima. Están entre 18 y 24 años. El que tiene más tiene 24 años. Y que supuestamente en algún momento fueron a buscar mejores oportunidades fuera del país. Y a su regreso, estos son los delitos que lamentablemente están cometiendo. Lamentablemente. Lo penoso de este caso es que no tenemos un código penal reformado que implique mayores penas. Estamos hablando que esos muchachos, porque son de 18 a 24 años, si le imponen la pena máxima, que yo espero que el arma que hayan, y yo no quisiera verme como abogado del diablo, pero si el arma que se utilizó es ilegal, pues obviamente ellos van a tener 30 años. Más años su 30 sentencia. Años porque la ley 631-16, en su artículo 66, párrafo 5, habla que cuando la persona que se asocia con otro, no importa que sea la naturaleza del hecho, la persona muere, el que infirieron, la víctima, muerto. Entonces el caso puede llevar hasta 30 años al cómplice y 40 años al que tiene que ver con el hecho material. Es decir, el que disparó, ese tiene 40 años asegurados si el arma es ilegal. Wow. ¿Y el cómplice cuánto tendría? 30 años. 30 años. Ahora, me encanta... Con los cómplices, porque son varios. Ok, me encanta, Domingo, lo que acabas de tocar. Porque yo pienso que eso
es un punto en donde deben ir y canalizarse todas las energías, y es con respecto a la vieja data del Código Penal que mantiene República Dominicana, un Código Penal que con leves transformaciones data de 1884. Entonces, obviamente, tenemos tipos penales que ya para la época actual no están cónsonos con lo que vivimos a nivel de delincuencia y de criminalidad. Qué importante es, yo me leí completo el proyecto de Código Penal que está allí, que ha tenido mucho debate y polémica por las tres causales, porque no están las tres causales como tenía previsto una parte de la sociedad. Sin embargo, importante puntualizar que en este nuevo Código Penal, en este proyecto de Código Penal, hay 94 tipos penales nuevos en donde sí se involucraría entonces la autoría intelectual, entre otros. ¿Me puedes hablar un poquito de esto y estos nuevos tipos penales que de alguna manera actualizarían la justicia en República Dominicana? Bueno, el Código de la Ampariel tiene 200 años. ¿Por qué? Porque ese es el mismo código que cuando vinieron los haitianos en el año 1844, 1822, fue el mismo código que se utilizó. El mismo código napoleónico, la misma base. O sea, nosotros tenemos más de 200 años con un código que ya está muy obsoleto, muy desactualizado, de conformidad cómo ha avanzado el crimen en los últimos años, obviamente. Entonces, ese código es una transformación total, el proyecto que hay. Lo lamentable es que nuestra clase política no haya podido ponerse de acuerdo para sacar ese código que va a tener penas hasta 60, 70 años. O sea, tú no vas a tener un individuo que cometa un hecho tan atroz como este, que le cega la vida a un niño empezando a vivir, fuera por los próximos 60 años. Y eso es importante en una sociedad. Sí, ese proyecto de Código Penal estipula el cúmulo de penas. Estipula el cúmulo de penas. Entonces tiene diferentes categorías. Tú puedes tener entonces varias penas, ¿verdad?, de conformidad de la gravedad que tú hayas cometido. Porque si tú violentas una casa, si tú luego entras, después que entras, mata a la persona y roba, entonces tú tienes ahí 3 delitos. Tienes violación de domicilio, tienes la muerte como tal de la persona y también tienes el robo de lo que te llevaste. Entonces, todos esos elementos podrían entonces constituir en una pena severa, más severa que lo que nosotros tenemos hasta ahora. Sobre este caso también se dice que puede haber algún tipo de complicidad con una persona que viva en el extranjero. ¿Cómo sería juzgado este? ¿Aquí en República Dominicana o ya las autoridades de los Estados Unidos? No, como el hecho se cometió aquí, si hay una persona que tiene alguna vinculación y está fuera del país, esa persona tendría que venir en extradición. La República Dominicana puede pedir a esa persona en extradición para que según entonces venga a responder. Teorías que andan por ahí. Si se da eso, que yo dudo que sea así. Yo lo que creo es que aquí hubo una situación con una persona que fue a Estados Unidos, no pudo establecerse allá, supuestamente se fue por medio de la vuelta, por intermedio de la vuelta, allá no pudo sostenerse y hay también un tema de envidia, ¿verdad? Ahí me parece, porque él lo planificó desde acá y lo llevó a ejecución con una serie de mozalbetes, porque son mozalbetes todavía, que no tienen probablemente la visión clara de cómo se puede desarrollar una persona. La persona tiene que desarrollarse en base a la educación y el trabajo. Si no lo hace de esa manera, pues obviamente o va a caer, o si no es porque tiene algún nivel de talento, alguna condición de arte, de deporte y demás. De lo contrario, tiene que estudiar y tiene que formarse. Muchas gracias, abogado Domingo Ramírez. Un honor haber contado con su sabiduría en materia de derecho y darle luces a esa teleaudiencia que permanentemente deseamos mantener empoderada a través de la información. El contenido de altura que tú te mereces es de vuelta en breve. Pausamos y ya seguimos con mucho más en Activando la Mañana.